Hola, muy buenos días o muy buenas tardes a todos los alumnos de IU. Me presento. Mi nombre es Guillermo Díaz León, profesor de educación física, diplomado en posttratamiento kinésico. También tengo un magíster en actividad física y salud y actualmente he terminado de cursar un doctorado en actividad física en IU. También estoy cursando, ahora soy candidato a MBA en Administración y Dirección de Empresas. Para mí es un verdadero honor hacerles clase y que IU haya confiado en mí de poder hacer esta clase. Cuyo curso se titula Actividad Física y Síndrome Metabólico. Para que tomen nota, ¿qué vamos a ver en el siguiente curso? Va a ser la historia del síndrome metabólico, cuáles son los aspectos fisiopatológicos del síndrome metabólico, y a su vez vamos a ver cuáles son las distintas estrategias, tanto físicas como terapias farmacológicas, cuál es la interacción que ocurre ya sea entre la una y la otra, y algunos tips recomendados para este tipo de población. Así que espero que les guste. Al final del curso y de cada presentación va a estar mi correo electrónico, así que ahí lo pueden apuntar. Y no tengan duda en consultarme cualquier cosa que sea necesario. Vamos a hablar un poco de la historia. Hoy por hoy, lamentablemente, y lo digo así, lamentablemente, tenemos muchas aplicaciones que nos van a dejar el alimento a la casa, ¿cierto? Existen también, el ritmo de vida cada vez es mucho más ajetreado. Por ende, el gasto calórico de hoy en día, como vemos a este señor acá, ¿cierto? Que lo están bombardeando, hamburguesas completos, papas fritas, pura comida chatarra, hace que el delta calórico sea aún menor. ¿A qué voy con esto? Hay un aumento excesivo de consumo de calorías, principalmente de ácido graso, lo que conlleva, ¿cierto? Un aumento de triglicéridos, aumento de colesterol, per se LDL, VLDL, lo que conlleva principalmente a distintas patologías, principalmente ateroscleróticas. ¿Cómo era la vida antes? Uno tenía que salir a cazar, ¿cierto?, para conseguir su alimento. Ya el hecho de cazar significaba gastar un gasto calórico que uno se podía tomar más de un día, sino que podía ocurrir hasta semanas. Por ende, en poder preparar este alimento y después llegar a consumirlo, tomaba mucho tiempo. Así que aquí va esta reflexión y esta analogía principalmente a que nos enfoquemos en la historia, de que lamentablemente nuestra codificación genética se ha ido modificando, ya sea por el ambiente y por la carga alimenticia que tenemos hoy por hoy, y esto da paso a qué? A un montón de patologías asociadas que se conocen como el síndrome metabólico. Algunos datos. Ven a este sujeto que está acá, la estatua de David, ¿cierto? Que demuestra virilidad en la antigüedad. Hoy David sería así, un sujeto con sobrepeso, con síndrome metabólico. Acá no se alcanza a notar bien lo que dice ahí abajo, pero dice, si tú no te mueves, tú serás gordo. Claramente, lo que tú consumes, si no realizas actividad física, lo que recomienda la OMS, mínimo 150 minutos de actividad física a la semana, ¿cierto? Lo más probable es que va a quedar en ese estado. Un poco de datos, muchachos. Recordar que Morris ya hablaba en la década del 50, relacionaba la inactividad física con algunas enfermedades cardiovasculares, principalmente muertes por enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué encuentro tan potente esta cita? Porque habla de la década del 50. Estamos en otros tiempos, otro en el ambiente, por ende la importancia y la relevancia de esta visión que tuvo Morris. Antes de la OMS estaba la conferencia de la Alma Ata, que esto era la antigua OMS, OMS, que apuntaba principalmente, ligaba a temas de salud para la población a nivel mundial. Es por esto que esta conferencia que se realizó en el año 78, ellos estipulaban que querían salud para todo el mundo el año 2000, en donde claramente, si uno lo analiza y piensa, no fue así. Perfecto. Pueden haber muchos factores asociados, políticos, económicos, religiosos. Verdaderamente no voy a tomar ninguna postura, pero salud para todos verdaderamente no se logró conseguir. La AHA en el año 1992 apunta, la Sociedad Americana ¿cierto? Apunta que el sedentarismo es un factor de riesgo para enfermedades arteriocoronarias. Claramente arteriocoronarias
por el desprendimiento, ¿cierto?, la acumulación de estas placas de ateroma que va a formar, ¿cierto?, la aterosclerosis. Muchachos, ¿qué es lo que es el síndrome metabólico? Esto es un término que acuña principalmente un conjunto de factores de riesgo que están asociados a distintas patologías o enfermedades. Estos factores que son endógenos se desarrollan claramente por factores exógenos, principalmente enfermedades cardiovasculares, diabetes, mellitus tipo 2 y enfermedad hepática. Se hace tridente y el sujeto ya es considerado una persona que padece síndrome metabólico, que también hay otras patologías asociadas y que lamentablemente se están asociando como factores psicológicos, como el estrés y la demencia. Y es muy interesante porque si analizamos la fisiopatología de la demencia, principalmente nos vamos a dar cuenta que es por algunas pequeñas insuficiencias cardíacas o arritmias que no se logran controlar en estadios iniciales. Antecedentes, muchachos. Vamos a hablar un poco de la prevalencia del síndrome metabólico. Existen distintos tipos de criterios que diagnostican el síndrome metabólico, pero en donde los más utilizados, ya sea acá en América Latina, se nos puede decir, es el criterio de la OMS, de la OMS y el ATP3. Vamos a ver cuáles son los distintos criterios y ver cuáles son los más significativos y relevantes. Por ende, lamentablemente existe un alto índice de incremento de síndrome metabólico al aumentar la edad. La prevalencia también va a depender claramente de la etnia en donde uno esté, de donde sea y en donde esté inserto. Principalmente la obesidad y la obesidad asociada a grasa visceral es el desencadenante de estos factores metabólicos. Se estima que el año 2020 cerca del 40% de la población presentará síndrome metabólico. O sea, estamos a un año para lograr esta lamentable cifra, que cerca del 40% va a tener este síndrome metabólico. Se los dejo como tarea. Ustedes no piensan la vida ajetreada que llevamos hoy por hoy, en donde se compite y cada uno quiere ser mejor versus el otro, claramente conlleva a menos tiempo para poder realizar actividad física y alimentarse de una forma correcta y idónea. Estas tablas, muchachos, se las dejo para que ustedes la analicen. Apunta principalmente a qué, a los rangos de edad con respecto a la prevalencia de la enfermedad, en donde los sujetos claramente que se ven en desmedro son los adultos mayores que van a presentar una mayor prevalencia de esta enfermedad. La etnia mexicoamericano, es la que más tendencia presenta y más prevalencia a tener el síndrome metabólico. Y acá quiero detenerme en este punto que es muy interesante con respecto al IMC. El IMC, recuerden muchachos, que es un factor que está mediado por el peso y por la talla. Perfecto. Pero no indica el estado verdadero nutricional de un sujeto. ¿A qué voy con esto? Si tengo un físico-culturista que tiene un IMC de 30, es considerado como un obeso, ¿cierto? Es porque no se consideran otros factores como porcentaje de masa ósea, masa magra, masa muscular, cuánta agua hay en el cuerpo. Es por eso lo importante de saber y tomar las herramientas que tenemos. El IMC como un estado nutricional somero para ver cómo se encuentra un grupo de población y estimar un corte, va a ser significativo. Muchachos, en la siguiente tabla aparecen los distintos criterios de síndrome metabólico según las distintas entidades científicas, en donde nosotros nos vamos a regir por la OMS y el ATP3, que sería la número 1 y la número 3. Principalmente las desencadenantes o la tendencia a repetir es cuando existe obesidad central, aumento de la tensión arterial y parámetros bioquímicos elevados, principalmente como niveles séricos de colesterol, tanto LDL, HDL, VLDL y triglicéridos. Punto importante, dentro de estos criterios diagnósticos que mencioné anteriormente, existen distintos factores. Por ejemplo, en la OMS, de 2 o más factores, el sujeto va a padecer este síndrome metabólico. Y la ATP3, de 3 o más factores. O sea, el cúmulo de factores van a ir determinando, según la entidad científica en donde nosotros estimemos conveniente poder
acercarnos donde nuestro país esté, ¿cierto?, acuñado a nivel de salud, ¿cuál va a ser este criterio para poder clasificar un sujeto con síndrome metabólico? Bueno, muchachos, esta fue la primera parte. Después, en el siguiente video, comenzaremos con los aspectos fisiopatológicos, ¿cierto?, de esta síndrome metabólico.